Hola a todos. Para poder encontrar el centroide de una figura irregular, lo que debemos hacer es dividir la sección en figuras o partes conocidas. Por ejemplo, podemos tener un rectángulo en el lado izquierdo y un triángulo en el lado derecho. Después de dividir en dos secciones, lo introducimos a la siguiente tabla. Ahora en esta tabla lo que debemos hacer es llenar la parte o las columnas de área, centroides en X y en Y de las figuras y multiplicarlo, ¿no? Empezamos con el área. Aquí multiplicamos 20 por 60 porque sería el área de la parte rectangular. Eso nos da un total de 1200. Bueno, ahora para el centroide en X de la parte rectangular debemos calcular desde el origen, desde el punto 0. Si nos damos cuenta en la figura nos muestra, ¿no?, que la figura está en el origen del eje de coordenadas. Entonces desde el punto 0 hasta qué distancia estará el centroide. Como es una parte rectangular, estará hasta el medio, ¿no?, a una distancia de 10 milímetros desde el centro hasta la parte del centroide, que sería 10. En la parte Y hacemos lo mismo, desde el origen hasta la parte del centroide, que debe estar por aquí más o menos. Nos dibujamos, a ver si esto es 60, debe estar acá. Este debe ser el centroide, ¿no? Ya. Ahora en la parte de Y sería 30. Ahora en la parte triangular. En la parte triangular multiplicamos o hacemos el cálculo de 30, o bueno, base por altura sobre 2, ¿no?, que eso nos da un total de 540. Ahora, para el centroide, ¿en qué parte estará el centroide? El centroide de un triángulo ya estará si empezamos desde este punto, tanto en X o en Y, siempre va a ser B tercios. En este caso B tercios, ¿no?, en el sentido X, B tercios, y en sentido Y sería H tercios. Y más o menos estaría por acá, ¿no? Ya, hacemos lo mismo en la parte de la base, sería más o menos 10. Bueno, sí, ¿no? 30 entre 3 sería 10. Y en la parte de 36 sería, de la altura, sería 12. Entonces calculamos y más o menos por acá estaría, ¿no?, el centroide. Ya. En la parte Y sería B tercios. Sería 10. Y en la parte Y sería H tercios, que sería directamente 12. Bueno, ahora aquí viene un detalle. No colocamos 10 en la parte de X ni 12 en la parte de Y, sino colocamos a qué distancia desde el origen estará ese centroide. Esta parte sería 20 más el 10 que habíamos hallado, que sería en total de 30. En la parte de Y lo mismo, hasta aquí es 24 y hasta la parte del centroide en Y tenemos 36. Bueno, ahora para las columnas de AX y AY simplemente multiplicamos la columna 1200 por 10 para que nos dé este valor. 540 por 30 nos dará este valor. Ahora para la parte de Y lo mismo pero con Y.
1200 por 30 nos dará este valor y 540 por 36 nos dará este valor. Lo llenamos directamente. Aquí es 12.000. Aquí sería 16.200. Ustedes lo van comprobando, ¿no? Con sus calculadoras. Ya. Ahora, en la parte de las sumatorias, sumamos, ¿no? ¿Cuánto es el área total? 1200 más 540. Sería 1740. Hacemos lo mismo en las columnas de AX y AY. ¿De qué nos sirve? La fórmula del centroide en X y en Y es de la siguiente forma. Ya. Para el centroide en X de la figura en general sería la sumatoria de A por X sobre el área total. Lo vamos a poner así. En este caso, para el centroide en X sería 28.200 sobre 1740. Entonces el centroide en X sería 16,21. Y para Y lo mismo, solo que con Y. Sobre el área total sería 55.440 sobre 1740. Y esto nos dará 31,86 milímetros, ¿no? Ya. Tenemos el primer valor. Ya. Bueno, ahora graficamos, ¿no? El centroide que habíamos hallado, que sería en X 1621, que más o menos sería por acá. Y en Y sería 31,86. Y es 20, 30, 31. Por este punto. Este sería el punto central o el centroide de la figura irregular en general. Después de encontrar el centro de gravedad de esta figura, procedemos a hallar la inercia. Para esto tenemos otra tabla. En esta tabla debemos llenarlo igual que la anterior. En la parte de área se repite. Vamos a tener los mismos datos, que sería 1200 y 540. Ahora, ¿qué es esa de X que tenemos? Para la parte de X, lo que debemos hacer es calcular la distancia desde el centro de gravedad de la figura en general hasta el centro de gravedad de la figura que estamos calculando, en este caso el rectángulo, ¿no? En dx se va a calcular y en dy se va a calcular x. Ya, en dx vamos a calcular la distancia en y desde el centro de gravedad de la figura en general hasta el centro de gravedad en y de la parte rectangular. ¿Cuánto será esta distancia? Nosotros ponemos acá de x1 será el centroide de la parte rectangular menos el centroide de la figura en general. Para esto tenemos, ¿cuánto es el centroide? 30, ¿no? Aquí tenemos 30. 30 menos 31,86. Ahora, si le sale negativo, directamente lo colocan como un valor positivo o un valor absoluto, ¿no? 30 menos 31,86. Entonces, de x1 nos dará 1,86 milímetros. 1,86. Ahora, para de x2, lo mismo. El centroide A en la parte triangular ahora, ¿no? Menos el centroide en general. ¿A qué distancia está? Entonces está a 36 milímetros menos 31,86. Y sí, ¿no? Esta distancia es la que debemos calcular.
36 menos 31,86. De x2 sería 4,14 milímetros. 4,14. Ahora para dy. dy1 va a ser ahora el centroide en x, la parte rectangular, menos el centroide en x de la figura en general. Y dy2 va a ser lo mismo, pero del triángulo. Ya, ahora, ¿cuál es de la figura en x? Sería 10 menos 16, 21, porque está, ¿no?, en esa distancia, a distancia 10. Entonces colocamos acá por pasitos, ¿no? 10 menos 16,21. De y1 va a ser igual a 6,21. Y lo mismo en el otro, que sería 30 menos 16,21. De y2 tenemos 13,79. Si no, 30 menos 16. Sí. ¿A qué distancia está este centroide? Es 30, ¿no? 30 menos 16. Eso es lo que tenemos. Ya. No nos olvidemos de milímetros. Lo llenamos a la tabla. 6,21 y 13,79. Ya. Ahora calculamos las partes de las inercias. Inercia X, inercia en Y. De las tablas sacamos, ¿no? De las tablas que les pasé. O que igual lo voy a poner en un drive. Sacamos las siguientes figuras. Bueno, para la parte de la inercia debemos tomar en cuenta que la fórmula que vamos a usar debe ser la inercia centroidal. Para esto son estas inercias con un palito ahí arriba, ¿verdad? No las otras, porque estas son del eje en el origen. Son la inercia en el origen y estas son las inercias en la parte centroidal. Igual en la parte del triángulo. Bueno, entonces para la parte rectangular sería inercia en X, base por altura al cubo sobre 12, esto sería 20 por 60, ¿no? 60 al cubo sobre 12. Y la inercia en Y sería H por base al cubo sobre 12. Directamente lo calculamos y tenemos 360.000 milímetros a la cuarta, y aquí tendríamos 30.880 milímetros a la cuarta. Esto en la parte rectangular. Ahora en la parte triangular vamos a ponerle aquí un rectángulo. Ahora la inercia en la parte triangular en X sería B por base por altura al cubo sobre 36. En este caso 30 por 36 al cubo sobre 36. Esto nos da 40.000. En la parte en Y sería B cubo, ¿no? Sí, B cubo por H sobre 36. Base sería 30 por H 36 sobre 36. Aquí nos da 27.000. Ya, ahora cargamos estos datos a la tablita, ¿no? Lo movemos. Y aquí sería 360.000. Aquí sería 38.880. 40.000 y 27.000. Ahora, en la parte de N,
Como en este caso es una figura no hueca, todos van a ser 1 positivo. Si en caso nosotros tuviésemos en esta parte una sección circular indicando que es una parte hueca, esta parte sería negativa. No sería 1, sino sería -1. Si en caso fuese hueca. Bueno, ahora para las últimas columnas simplemente seguimos la fórmula de n por la inercia en x más el área por dx al cuadrado. Para la inercia en y hacemos lo mismo, pero ya no con x sino con y. Directamente sacamos resultados y ustedes lo corroboran. Bueno, después de haber calculado, lo que debemos hacer es sumarlo, ¿no? Sumar este valor más este valor para tener la inercia en x. Sumar este valor más este valor y tendremos la inercia en y. Inercia centroidal. Bueno, aquí ya lo puse. Inercia en x centroidal, una C. 412.286 milímetros cuadrados. Ahora, ¿por qué calculamos en el centroidal y no en el origen? Ahora, la inercia que sí nos interesa es la inercia en X centroidal. ¿Por qué? Porque tenemos esta viga con dos apoyos, ¿no? Tanto a la derecha como a la izquierda. Usualmente son columnas. Bueno, ahora, por el mismo peso, la viga se va a ir deformando de esta manera, ¿no? Pero como se está deformando de esta manera, está girando en este eje, en el eje X de la sección transversal de la figura, ¿no? que tenemos. En nuestro caso usualmente las vigas son rectangulares, pero en nuestro caso era una figura irregular. No suele existir estas figuras, pero es bueno conocer cómo hallar esta inercia porque tenemos secciones T, también tenemos secciones I y muchos más figuras irregulares. Bueno, esa es la manera de sacar el centroide de una figura irregular, así como también la inercia.